segunda versión, pues muy contenta de estar con todos ustedes, de poder desarrollar este ejercicio eh, que durante una hora aproximada vamos a tener la oportunidad de ir manejando y de ir conceptuando en todos estos aspectos. Como bien lo decía el doctor, eh, vamos a manejar el control interno como herramienta efectiva para una administración idónea. Hoy es el tercer día de Congreso y hemos venido desarrollando a través de la agenda una serie de temas que nos permiten a las personas que administramos propiedad horizontal eh, ir reafirmando e ir comprendiendo que el control interno es la base de una gestión administrativa que nos va a permitir nos va a permitir siempre y en todo momento estar aquí acuciosos para poder desarrollar una actividad administrativa con efectividad, con eficiencia, con eficacia. Si bien es cierto, debemos tener muy en cuenta que para todos los aspectos que nosotros desarrollamos al interior de las diferentes propiedades horizontales, debemos tener en cuenta que el control interno es una parte integral para poder desarrollar cada uno de los procesos que van inmersos dentro de la actividad diaria que se desarrolla en una administración en propiedad horizontal. Dentro de la administración nosotros tenemos actividades administrativas de manera permanente, actividades legales, actividades jurídicas, que debemos implementarlas, darles cumplimiento en cada uno de los procesos que manejamos al interior de nuestras administraciones. Debemos tener la claridad y el conocimiento de las actividades financieras, de cómo reflejar todas estas actividades dentro de las contabilidades al interior de las copropiedades, porque recordemos que la contabilidad contiene la información que refleja la actuación administrativa. Y obviamente debemos tener en cuenta todas estas actividades operativas que son las que permiten la conservación de las zonas comunes, pero que para nosotros, los administradores, tener la claridad en el manejo que debemos darle a todos estos procesos, debemos tener inmersos esos controles internos que nos van a permitir ser efectivos, eficientes y eficaces. Teniendo en cuenta esas cuatro facultades que la ley 675 le otorga al administrador de propiedad horizontal para que desarrolle sus funciones a cabalidad. La facultad de representar, la facultad de conservar, la facultad de recaudar y la facultad de ejecutar. Cuando nosotros tenemos claridad en las cuatro facultades que le otorga la ley 675 al administrador de propiedad horizontal para que desarrolle todas y cada una de las funciones en cada uno de estos aspectos que tenemos en este momentico en pantalla: administrativos, legales, jurídicos, financieros, contables, operativos. En la medida en que nosotros o en la medida en que el administrador o representante legal da a conocer a los consejos de administración las facultades que la ley le otorga, vamos a ir evitando este proceso que nosotros traemos y que conocemos o que hoy en día nos vemos abocados a ver que existen administraciones bicéfalas. Vemos que hay administraciones que tienen dos cabezas, el consejo de administración por un lado y la administración por el otro. Cuando el administrador y representante legal deja sentado de una manera clara, precisa y concreta las facultades que otorga la ley al administrador, el consejo de administración deberá ir comprendiendo que ellos no son la cabeza administrativa,
que son un ente administrativo de control sobre estas funciones, que el administrador represente de manera correcta la copropiedad, que el administrador, a través de la conservación de sus zonas comunes, de sus equipos de uso común, de una manera correcta, oportuna, brinde esa valorización patrimonial constante, que el administrador pueda recaudar oportunamente las expensas ordinarias o extraordinarias para poder cumplir con los objetivos trazados por la persona jurídica, por lo aprobado por la asamblea. Y asimismo que el administrador sea quien ejecute cada una de las tareas asignadas. En la medida en que hay esa claridad y tenemos estos aspectos de control interno claramente definidos, vamos a ir creando esa cultura en nuestras propiedades horizontales de que el consejo de administración no es la cabeza de la administración. El administrador y el representante legal es la única cabeza visible. Ellos son ese cuerpo colegiado que soportan todas y cada una de las actividades del administrador, las controla, pero no las ejecuta. Y en la medida en que podamos ir generando esa claridad, vamos a obtener esa, como esa efectividad que de alguna manera todos requerimos en la propiedad horizontal. Vamos en este instante a hablar sobre qué es el control interno administrativo. Durante estos 2 días se han desarrollado una serie de temas y lo que nos queda al día de hoy para entender que cada una de las áreas enunciadas tiene un control interno, pero que la parte administrativa las reúne a todas. ¿Qué entendemos por control interno administrativo? Para que nosotros podamos tener ese control interno administrativo como una herramienta efectiva para el día a día en las diferentes administraciones de las diferentes propiedades horizontales que administramos. El control interno en primera instancia se vincula con la eficiencia, con la eficacia, con la efectividad sobre todos y cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la persona jurídica. Recordemos que la persona jurídica es nuestra propiedad horizontal. Es ese conjunto, es esa unidad residencial, es ese edificio, es ese centro comercial, ese parqueadero que nosotros administramos. Pero que ese control interno, aparte de estar vinculado a la eficiencia, a la eficacia y a la efectividad de cada proceso, también está vinculado con qué? Con el plan de trabajo y el cronograma de actividades, con las funciones que se desarrollan en cada área y que corresponde a cada uno de los procesos administrativos. Se vincula con los procesos de toma de decisión y autorización que llevan a cabo los entes administrativos facultados y autorizados en las diferentes áreas. Esas tomas de decisión y esas autorizaciones, recordemos que están enmarcadas ¿en qué? En todas las aprobaciones de las asambleas de copropietarios. El consejo de administración y la administración no pueden tomar decisiones o autorizar procesos que no hayan sido previamente autorizados por la asamblea, que no estén dentro del reglamento de la copropiedad interna, que no estén inmersos dentro de nuestra ley 675. Por eso siempre hablamos
del debido proceso en todos los procedimientos que nosotros desarrollamos al interior de una propiedad horizontal. Viene esa pregunta como necesaria en todos nuestros procesos. ¿Qué importancia tiene el control dentro de un proceso administrativo? Recordémoslo, tengámoslo en cuenta, no lo olvidemos. El control ayuda a que la administración pueda tomar medidas correctivas de acuerdo al cronograma de actividades que tenga desarrollado y con ello pueda evitar contingencias o pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas dentro de nuestras administraciones en propiedad horizontal, es cuando un proceso nuestro no es asertivo, cuando estamos nosotros dentro de nuestro tema correspondiente, por ejemplo, al recaudo de cartera. Usted tiene establecido ese cronograma de cómo va a ser su proyección de recuperación de cartera. Pero cuando por alguna razón eso no se cumple, la administración puede tomar medidas correctivas, planes de mejora. Por eso es tan importante tener estos aspectos de control sobre cada uno de los procesos que desarrollamos al interior de la propiedad horizontal. Toda actividad que nosotros desarrollemos debe tener el control como punto importante, porque cuando tenemos controles dentro de nuestros procedimientos, dentro de nuestras funciones, los debemos ejecutar desde la asamblea como máximo organismo, desde el consejo como representante de la asamblea y como ente de control del administrador, y obviamente de la administración como tal. Cuando hablamos de la administración, hablamos de nuestro representante legal, porque son los diferentes niveles que se manejan al interior de una propiedad horizontal. Por eso es que todo lo que tenga que ver con control es necesario. Los procesos que desarrollan los consejos de administración deben ser claros, deben ser precisos, deben ser concretos para no entrar en las administraciones bicéfalas, donde el consejo de administración no pierda su norte y el administrador comprenda que sin una veeduría, que sin un control, pues no se pueden lograr procesos asertivos al interior de nuestras propiedades horizontales. Pero también es bien importante que como administradores, como actores de la propiedad horizontal, como diferentes miembros, perdón, un poquito, del equipo de trabajo, entendamos que hay una diferencia entre el control interno y el control administrativo. Recordemos o tengamos en cuenta que mientras la misión del control interno es salvaguardar los bienes de una persona jurídica, la misión del control administrativo, que es el nuestro, cuando yo digo nuestro me refiero a la administración de la propiedad horizontal, es obtener y usar de una manera eficiente todos y cada uno de los procedimientos de acuerdo con la estrategia que la misma administración tenga implementada para desarrollar los procesos administrativos. Y esto nos lleva a entender, a concluir de alguna manera que nosotros, como administradores y representantes legales, debemos tener la claridad de que debemos tener controles administrativos en cada uno de nuestros procedimientos
que nos llevan a desarrollar las funciones, las tareas del día a día en la propiedad horizontal y que como administradores estamos en la obligación de tener claridad en el control administrativo, porque definitivamente cuando yo tengo un control administrativo claramente definido, lo puedo tomar como una herramienta efectiva para una administración idónea. Y para ya entrarnos en este tema, ya nos queda claro qué es el control interno, pero vamos a detenernos el día de hoy en este espacio a manejar qué es el control administrativo, teniendo claro que es un método por medio del cual una propiedad horizontal es capaz de lograr sus objetivos. La propiedad horizontal logra sus objetivos a través de quién? De la administración. Por eso requiere que el equipo de trabajo administrativo lleve a cabo las tareas específicas que se tienen asignadas dentro de un periodo establecido. Ese control administrativo es un tipo de monitoreo a las labores que realizamos al interior de la propiedad horizontal y nos permite, primero, medir la discrepancia entre los resultados esperados y los reales. Ahí es donde nacen los planes de contingencia. Hay que ver entre la expectativa cuando yo hago mi plan de trabajo y el resultado real. Ese es un punto de análisis que puede generar impacto, pero que inmediatamente debe tener un plan de mejora si es necesario o un plan de acción según sea el caso. Este tipo de monitoreo del control administrativo, en segunda instancia, nos permite identificar las causas que hayan llevado a tal diferencia. Nos permite aplicar las medidas correctivas correspondientes para minimizar los resultados negativos en el futuro. Por eso es importante que todos los administradores en propiedad horizontal tengan claramente definidos sus planes de trabajo, sus cronogramas de actividades, porque eso le va a permitir, perdón, tener un checklist, una lista de chequeo para saber dentro de lo que hemos ejecutado qué se logró y qué no. Ese es el control administrativo que debemos desarrollar las personas que tenemos esta tarea de desarrollar un ejercicio completo dentro de nuestras propiedades horizontales. Para sintetizar lo que acabamos de decir, tengamos en cuenta que el control administrativo es un proceso en el cual la administración de una persona jurídica influye en los miembros de su equipo de trabajo para implementar esas estrategias marcadas por la administración y asegurarse de que se ejecuten adecuadamente. Por eso la importancia y la necesidad de tener planes de trabajo y cronogramas de actividades. Los planes de trabajo los podemos desarrollar en los tiempos que nosotros queramos. El plan de trabajo se puede desarrollar para un año, pero cuando nosotros hacemos, es mi sugerencia, planes de trabajo trimestrales, usted tiene 4 oportunidades dentro del año para podernos asegurar de que las estrategias que nosotros
implementamos para cumplir con ese plan de trabajo, con ese cronograma de actividades, se ejecuten adecuadamente. Por eso, cuando hablamos del control administrativo, puede ser un esquema, puede ser un ejercicio, puede ser una regulación o puede ser un método. Cada uno escoge cómo lo ajusta a su necesidad, porque ese control administrativo le va a permitir a la administración acceder a los recursos de la copropiedad. Y recordemos que los recursos no son solamente económicos, los recursos también son humanos, los recursos también son qué equipos, qué áreas tengo para trabajar. Eso nos va a permitir asegurarnos de cumplir con las metas más importantes que nosotros nos hayamos trazado cuando, uno, inicia un nuevo año presupuestal. Dos, cuando recibimos una nueva administración. Tres, cuando hacemos nuestras asambleas ordinarias y nos aprueban nuestros presupuestos, que definen y trazan el norte a seguir en una propiedad horizontal. Vamos en este instante a hablar de las características que debe tener ese control administrativo. El control administrativo, ¿quién lo hace? Nosotros mismos como administradores, pero debemos tener la claridad que siempre va a estar impactando el control administrativo nuestros consejos de administración, porque dentro del proceso de supervisión de cualquier propiedad horizontal que nosotros administremos, existen diversas características que nos van a permitir una vigilancia más eficiente en los distintos frentes al mismo tiempo. Esos atributos que nos van a facilitar el análisis del estado actual de la gestión. Por eso el control administrativo, nosotros debemos autoevaluarnos constantemente para cuando nos evalúe nuestro consejo de administración, podamos estar ok. Porque cuando tenemos definidas las características de nuestro control administrativo y nos permite determinar en tiempos reales cuál es el estado de nuestra gestión como administradores. Y nos va a permitir a nosotros mismos o a nuestros consejos de administración aplicar los ajustes necesarios. Vamos a entrar a desarrollar un poquito cuáles son las características más relevantes que tiene el control administrativo. Cuando nosotros tenemos claras esas características eh, que tiene el control administrativo, vamos a poder entender con mayor facilidad cómo transmitirle a la comunidad el trabajo que desarrollamos al interior de una propiedad horizontal. Dentro de las características del control administrativo, vamos a definir 6. La primera nos indica que es una función administrativa esencial y una parte intrínseca, perdón, de la gestión. Es una acción de seguimiento que podemos utilizar para lograr la eficiencia, la efectividad, la eficacia de todas y cada una de las funciones que administrativamente nosotros desarrollamos al interior de nuestras propiedades horizontales.
y que para poder cumplir con ello, cada administrador debe ejercer el control independientemente de su nivel de autoridad y de la naturaleza del trabajo que desarrollamos. Por eso es que el control administrativo es tan necesaria en cada una de las áreas que hablamos inicialmente. El control administrativo debe implementarse en todo lo que tiene que ver con la parte legal y jurídica de nuestras copropiedades, de nuestra parte financiera y contable, de nuestra parte operativa, entendiendo como el mantenimiento predictivo y preventivo que nosotros debemos establecer dentro de nuestras propiedades horizontales. Recordemos que un mantenimiento correctivo se da porque una administración no previó a través del preventivo o del predictivo situaciones que pueden afectar el bolsillo de los propietarios, porque normalmente un mantenimiento correctivo casi que va condicionado a una cuota extraordinaria. Y para ninguno de nosotros es un secreto lo que significa cada vez que pedimos una cuota extraordinaria al interior de una propiedad horizontal. Como segunda característica del control administrativo, debemos entender que es un proceso continuo, es un proceso permanente, es un proceso diario, por lo cual la administración siempre está pendiente o debe estar pendiente de cualquier detalle pequeño para garantizar que nuestras propiedades horizontales puedan cumplir con el objetivo trazado, que se pueda optimizar siempre el desempeño real de todo el equipo de trabajo de la administración. Llámese administrador, llámese asistente, llámese contador, llámese auxiliar contable, llámese revisor fiscal, llámese abogado y de alguna manera el mismo consejo de administración. Como tercer característica, el control administrativo es un mecanismo en el cual cada miembro del equipo de trabajo que acabamos de mencionar debe llevar a cabo una serie de tareas predeterminadas encaminadas ¿a qué? A un objetivo común. Y ese objetivo común es desarrollar todos y cada uno de los procesos administrativos de una manera eficiente, efectiva y eficaz. Como cuarta característica, el control administrativo es un proceso dinámico, pero flexible, porque lo debemos ajustar a las necesidades y a las condiciones de cada copropiedad. Recordemos que así nosotros administremos dos, tres, cuatro y de ahí para arriba cualquier cantidad de copropiedades, cada una es diferente. Por eso el control administrativo en cada uno. Hay procesos similares, pero hay características específicas en cada copropiedad. Como quinta característica, el control administrativo busca mejorar los eventos futuros a través de la experiencia pasada. Por eso es tan importante, por eso es tan necesario tener planes de trabajo claramente definidos, cronogramas de actividades detallados. Porque si bien es cierto, el control administrativo busca mejorar los eventos futuros a través de la experiencia pasada, también ayuda a formular sistemas de supervisión para minimizar esas desviaciones de los estándares establecidos. Aquí es donde entra la parte que tanto nos ha enseñado el doctor Rosso, y es el tema de la aplicación de nuestros índices
de efectividad, de eficiencia, de eficacia en la propiedad horizontal. Y como sexta característica, el control administrativo ayuda a equilibrar las expectativas con el desempeño real por medio de qué? De acciones específicas. Con esas 6 características que acabamos de desarrollar y que corresponden al control administrativo, podemos determinar con claridad ese proceso de supervisión, de autoevaluación, que son las herramientas que nos van a permitir tener una administración idónea. En el siguiente segmento vamos a hablar sobre los tipos de control administrativo que podemos implementar en nuestras propiedades horizontales. Y recordemos que el propósito de crear ese sistema de monitoreo es el de analizar las acciones que se llevan a cabo, evaluar cómo se están realizando y aplicar las medidas oportunas en caso de ser necesario. Esta es una parte que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es ese propósito de crear este sistema de monitoreo? Recuerde, tiene 3 aspectos fundamentales. Uno, analizar las acciones que se llevan a cabo. 2, evaluar cómo se están realizando y aplicar esas medidas oportunas en caso de que lo necesitemos. ¿Y todo eso para qué? Para definir un medio de comprobación que requiramos aplicar. Por eso es necesario, en primera instancia, identificar las necesidades y los puntos débiles que debe atender la propiedad horizontal. En palabras coloquiales de Marcela González, eso es lo que le dice a usted: realice por favor un diagnóstico de su copropiedad. Cuando usted realiza un diagnóstico al área administrativa, a la parte jurídica, a la parte legal, a la parte financiera, a la parte contable y a la parte operativa, usted va a poder identificar las necesidades y los puntos débiles que como administración debemos atender para ser administradores efectivos, eficientes y eficaces. Allí es donde vamos a encontrar nuestro factor diferenciador. El diagnóstico nos va a permitir un buen diagnóstico, señores y señoras, en propiedad horizontal, marca cómo va a ser nuestra administración. Y mire que todo esto está inmerso dentro del control administrativo y son los diferentes temas que manejamos día a día en los diferentes espacios donde aprendemos temas de propiedad horizontal. Recordemos que este método de vigilancia, que es lo que nosotros llamamos como control administrativo, se divide de acuerdo con los recursos y las actividades que desarrollamos en cada una de nuestras propiedades horizontales, el alcance que debemos darle y el objeto del control. A continuación, vamos a explicar con más detalles cuáles son esos tipos de control administrativo que nos van a permitir tener esas herramientas efectivas para tener administraciones idóneas. En ese orden de ideas, es importante que tengamos en cuenta que, de acuerdo con las actividades y los recursos con los que cuente cada una de nuestras propiedades horizontales, sean mixtas, residenciales
o comerciales, podemos dividir el control administrativo de la siguiente manera. Uno, control preventivo. Ese control preventivo está destinado ¿a qué? A mejorar todos y cada uno de los procesos que nosotros llevamos a cabo dentro de nuestras propiedades horizontales y que van a reflejar un resultado correspondiente ¿a qué? Al cumplimiento, a las prácticas y a la aplicación de las normas que hacen parte de nuestras propiedades horizontales. Este tipo de inspección preventivo se realiza antes de llevar a cabo una acción y garantiza que se realice sin correr riesgos. Señores, cuando hacemos un buen diagnóstico en nuestras copropiedades, podemos generar el control preventivo sobre esas acciones que vamos a desarrollar. Recordemos que durante este procedimiento es importante asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios, teniendo en cuenta los costos que eso trae, teniendo en cuenta el presupuesto. Por esa razón, el diagnóstico en una propiedad horizontal es necesario en este momento. ¿Por qué es necesario un diagnóstico en este momento? Dos aspectos importantes. Uno, porque a través del diagnóstico vamos a saber qué logramos durante el 2023, pero qué nos va a proyectar el 2024. ¿Qué quiere decir? Que el diagnóstico nos sirve para nuestro informe de gestión, para la asamblea, para el periodo 2023, y nos va a servir para elaborar nuestro presupuesto del 2024. Pero a su vez, de una manera, ¿cómo les digo yo? Eh, intersectiva. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la intersección en matemáticas por allá en primaria? Entonces uno une los dos conjuntos y hay una parte común para ambos. Esa parte común es el control preventivo. Es lo que nosotros debemos desarrollar para garantizar ese proceso administrativo. Hay una segunda clase de control. Estamos hablando de los tipos de control administrativo. El segundo es el control concurrente. Es la fase de monitoreo que se aplica en el momento en el que se llevan a cabo las actividades administrativas, jurídicas, legales, financieras, contables, operativas dentro de nuestras copropiedades. Este procedimiento requiere de una supervisión continua, sobre todo nuestro equipo de trabajo, para poder detectar errores oportunamente y garantizar la calidad durante cada etapa. Hace un rato yo les decía a ustedes, el plan de trabajo y el cronograma de actividades que desarrollamos con base perdón, en el diagnóstico que realicemos en nuestras copropiedades, lo podemos hacer anualmente. Yo sugiero que siempre sean planes de trabajo trimestrales. También los puedo generar mensuales, porque esos son los que nos va a poder permitir tener un control concurrente. Tercer tipo de control, control posterior o de retroalimentación. Este control tiene lugar cuando termina una actividad. Su finalidad es obtener la mayor cantidad posible de información sobre el desempeño general y aplicar los cambios necesarios para mejorar. Cuando nosotros tenemos la trazabilidad de un proceso con el control posterior o de retroalimentación, podemos aplicar los cambios y es donde nacen los famosos planes de mejora que nos van a permitir desarrollar en el siguiente periodo o mejorar esos procesos que de alguna manera fueron deficientes. Seguidamente,
Y dentro de los tipos de control está el control general. Y estos tipos de control, como los que vamos a ver en ese instante, son los que nos van a permitir tener el control total sobre todos los aspectos que se manejan al interior de una propiedad horizontal. El control general, este paso lo lleva a cabo ¿quién? La administración de la copropiedad. ¿Y se utiliza para qué? Para comprobar los resultados globales a largo plazo. Quiere decir que este control es el que hacemos ahorita en diciembre o normalmente en enero, cuando entramos a analizar cómo fue nuestra actividad de enero a diciembre y vamos a ver ese control total sobre esas diferentes actividades en cada área, cuál fue el cumplimiento general. Hablamos de un control estratégico, que es el proceso que se utiliza de forma independiente para evaluar los resultados de los distintos, en nuestro caso, áreas que hacen parte de la propiedad horizontal: área administrativa, área jurídica, área legal, área financiera, área contable, área operativa. Ese es el control estratégico. ¿Cuál es el control operativo? Es el que se implementa a corto plazo, mes a mes. ¿Y se centra en qué? En evaluar las actividades sobre un sistema establecido previamente. Y como último tipo de control, en cuanto al objetivo como tal, hablamos del control burocrático. Tiene como base que las políticas, las normas y todos los elementos formales que afectan la conducta y el desempeño de todo nuestro equipo de trabajo: la parte administrativa, la parte contable y financiera, la parte jurídica y legal y toda la parte operativa. Por eso es que nosotros debemos tener políticas claramente definidas, conocer la normatividad y cada elemento formal de cada una de estas áreas. Ese es el control burocrático. Y el control de mercado nos dice que es necesario supervisar cada uno de estos procesos para garantizarle a los copropietarios ese cumplimiento o esa expectativa que se tiene cuando se paga una cuota de administración. Y por último, vamos a hablar del control de grupo, que es el que se centra en todos los aspectos relacionados con las creencias, con los valores, con la cultura organizacional que debemos implementar en cada copropiedad. Si nosotros logramos una cultura organizacional en nuestras copropiedades, vamos a desarrollar estos temas de convivencia de una manera más asertiva. Cada administrador debe empezar a desarrollar, a crear su factor diferenciador y saber que para poder tener el control del grupo, de una comunidad como tal, debe crear una cultura organizacional abierta, sí, porque hablamos de creencias, hablamos de valores, pero esa cultura organizacional debe ser la que corresponde a tal copropiedad. Ese es el empeño de nuestro factor diferenciador. Cuando nos sentamos con el doctor Estanislao Rosso a analizar cuál iba a ser el tema que Marcela González iba a manejar en este segundo congreso,
y dentro del tema que podía yo enmarcar hacia la administración, porque eso es lo que yo hago, yo soy administradora. ¿Y yo qué quiero? Que todos los administradores, incluida yo, entendamos que el control, el interno es el general, pero yo me enfoqué hoy en el control administrativo como herramienta efectiva para una administración que idónea, porque la ley dice que debemos ser administradores idóneos. Y se ha hablado muchísimo que cómo demostramos la idoneidad. Y resulta que todo esto está inmerso dentro del control administrativo y para mí es un tema que me pareció supremamente importante poder compartir, porque lo desarrollamos cada día, pero tenemos que hacerlo visible a nuestra comunidad, a nuestros consejos. Y eso lo hacemos visibles mediante procedimientos claramente definidos. Los procesos en propiedad horizontal ya están enmarcados en cada área. Los procedimientos son propios de cada copropiedad. Y las funciones son realizadas con base en esos procedimientos, que las debemos tabular, las debemos controlar. Y ese control lo hacemos a través de ¿qué? Del control administrativo. Mire, este es un tema tan bonito, no sé, no sé, no. Dentro de mi corazón está el deseo de que todos y cada uno de ustedes, me incluyo yo como administradora, podamos entender que si nosotros tenemos inmerso dentro de nuestra tarea diaria el control administrativo, vamos a entender por qué es una herramienta tan efectiva. Continuando con nuestra exposición del día de hoy, vamos a hablar de cuáles son esas condiciones para llevar un control administrativo efectivo. Recordemos que una vigilancia adecuada del proceso administrativo requiere de ciertas condiciones para lograr su objetivo fundamental. Algunas de estas condiciones son materiales, otras económicas y otras se orientan ¿a qué? A las acciones específicas. A continuación, vamos a mirar cuáles son esas condiciones necesarias para llevar a cabo esa regulación efectiva en la administración de una persona jurídica. Esas condiciones están enmarcadas en que, uno, el costo de un sistema de control no debe exceder esos valores o, a ver, ¿cómo les digo yo? Debe estar muy ajustado al presupuesto de nuestra copropiedad. Pero es claro que nosotros debemos implementar un sistema de control. Debemos adaptarnos y ajustarnos a los objetivos establecidos en cada propiedad horizontal. Para que el control administrativo podamos considerarlo eficaz, debemos tener la capacidad para detectar errores en cualquier momento. Debemos tener claramente establecidas cuáles son las técnicas de control administrativo. Debemos saber qué son. Debemos saber cómo se usan. Porque definitivamente, si yo no tengo
claridad en esas técnicas de control, pues la verdad queda uno un poquito como fuera de base, porque esas técnicas de control deben regularse para garantizar que una alineación con la estructura organizacional. Algo que nos debe quedar hoy claramente definido en todo esto que estamos hablando es el hecho de que nosotros debemos tener la claridad y el manejo en nuestras propiedades horizontales sobre todos y cada uno de los procedimientos que que nos va a poder determinar esa estructura organizacional. Eso es algo fundamental, porque cuando tenemos definida la estructura de nuestra copropiedad, sabemos cómo la vamos a administrar, vamos a poder determinar cuál es el objetivo cuando yo llego a administrar una propiedad horizontal, porque somos personas completamente diferentes, con factores diferenciadores completamente ajustados a cada ser. Y en ese orden de ideas, esa es una condición especial para tener un control administrativo efectivo, tener técnicas de control adecuadas a la estructura de cada copropiedad. Debemos también centrar la atención en eventos futuros que puedan posiblemente afectar la copropiedad. Hoy en día tenemos que mirar el tema político, el tema económico, el tipo de copropiedad que administramos. Y siempre debemos tener como esa visión de qué puede pasar con cada una de nuestras copropiedades. Por eso, esas son condiciones claras para poder nosotros tener un control administrativo efectivo. Debemos incorporar esas acciones de cambio cada vez que surja la necesidad de hacer modificaciones, cada que nace una nueva ley. En este momentico, estamos hablando de la ley 2300 del 2023, que nos habla de cómo debemos tratar el deudor moroso. Perdón, el moroso en la copropiedad. Deudor moroso es una redundancia. El moroso en la copropiedad. ¿A través de qué medio le puedo yo cobrar? ¿En qué horario le puedo yo cobrar? Debo tener y actualizar en este instante todo mi libro de copropietarios, que lo hacemos a través de la hojita de actualización de datos personales. Uno, para que nos autoricen el tema de ley de habeas data. Y dos, para que tengamos claridad en cómo aplicar la ley 2300. Entonces, mire cómo nosotros debemos constantemente incorporar acciones de cambio cada vez que surge una necesidad, cada vez que nace una norma. Porque con la 2300 tenemos que volver a actualizar la información e incluir todo lo que la norma nos pide. Porque los primeros que cobramos, ¿quiénes somos? Nosotros, los que administramos propiedad horizontal. Y en segunda instancia, nuestros apoderados. Se debe, para el tema correspondiente a las condiciones para llevar a cabo un control administrativo efectivo, debemos proporcionar la información precisa que ayuda a nuestros consejos de administración a tomar decisiones conjuntas con el administrador y el representante legal. Recordemos o tengamos en cuenta que cada que un consejo de administración toma una decisión, debe ser en consenso con su administrador y representante legal. Lo que normalmente uno escucha. ¿Y por qué tenemos que tomar la decisión con el administrador si los dueños somos nosotros?
porque es que las decisiones que toma el Consejo de Administración, uno, deben ser acordes a las decisiones de la Asamblea. Dos, deben ser acordes a la norma. Y tres, deben recordar que el representante legal es el administrador y que el administrador debe tener un criterio propio, un criterio claramente definido que le permita administrar con eficiencia, con efectividad, con eficacia. Y cuando nosotros tenemos un sistema de control administrativo claramente definido, podemos garantizar la eficiencia y el funcionamiento adecuado de cualquier propiedad horizontal. Recordemos que el control administrativo es un sistema de monitoreo que nos ayuda a crear las condiciones para generar una mayor valorización, para reducir de alguna manera esos costos, esos valores presupuestales. Pero también nos va a permitir garantizar la prestación de un servicio de administración idóneo y una experiencia de calidad a nuestros propietarios. Es importante mencionar que al momento de instituir un protocolo de supervisión, es esencial que los propietarios, como Asamblea General, que el Consejo de Administración y la misma administración comprenda y acepte las implicaciones de su aplicación. De esta manera va a ser más fácil evaluar la efectividad y modificar o simplificar aquello que no funciona para intentar perfeccionarlo. Miren, señores, cómo es de importante que nosotros tengamos claridad en el uso adecuado, perdón, de esta herramienta que es tan efectiva para todos, absolutamente para todas las administraciones en propiedad horizontal. Hacemos énfasis ya para terminar con la ponencia del día de hoy. Tener en cuenta que el control interno, que el control administrativo es una herramienta efectiva para una administración idónea. Si yo tengo claramente definidos los procedimientos administrativos, legales, jurídicos, financieros, contables y operativos, voy a garantizar una excelente administración. Si yo tengo claridad en cuáles son los tipos de control administrativo, vamos a poderle garantizar a nuestros propietarios un método por medio del cual la copropiedad puede lograr sus objetivos. Si tenemos claras las características del control administrativo como función intrínseca de la gestión, como proceso continuo, como un mecanismo de control sobre las tareas, como un proceso dinámico y flexible, como un proceso que nos permite mejorar y proyectarnos a futuro y evitar situaciones que nos compliquen la vida. Y si entendemos que la característica del control interno también es equilibrar las expectativas de los desempeños, caramba, vamos ganando. Si tenemos claros los tipos de control administrativo,
Hablábamos del control preventivo, del control concurrente, del control posterior en una primera fase. Y luego hablábamos del control general, del control estratégico, del control operativo. Pues vemos que vamos adquiriendo esas herramientas. Y si tenemos claramente definido cuál es el control burocrático, cuál es el control de mercado y cuál es el control de grupo, estamos garantizando un control de nuestra gestión administrativa, que sabemos que es fundamental para que los recursos de los copropietarios los utilicemos debidamente en el cumplimiento de las metas trazadas cuando nos aprueban un presupuesto. Y por eso no debemos olvidar las condiciones que debemos desarrollar para un control administrativo efectivo. Señores y señoras, este es ese aporte, sí, aporte, un granito de arena dentro de este maravilloso congreso al que nos invita RCI Consultores, donde durante 3 días se ha hablado de los diferentes temas de control interno en nuestras copropiedades. Espero de todo corazón que el tema que hemos desarrollado el día de hoy, el control administrativo como herramienta efectiva para una administración idónea, pueda ser de aplicación y de utilidad por parte de todos ustedes. Les reitero, mi nombre es Marcela González. Cualquier inquietud que puedan tener sobre este tema, mi número telefónico está en cada una de las diapositivas, es 301-79-750-77 o a través de RCI del doctor Estanislao Rosso. Cualquier inquietud que puedan tener, que consideren que yo les pueda colaborar desde la parte administrativa, estoy siempre presta para colaborarles a todos ustedes en todo lo que podamos requerir, en todo lo que podamos necesitar dentro de estos aspectos. Aquí estoy revisando el chat. Si tienen alguna consulta que crea que podamos desarrollar durante este espacio, entramos a ver cómo podemos socializarla. Entonces, eh, quiero, aquí nos manifiestan, don Mauricio Romero nos dice, ¿se puede decir que el control administrativo es una parte importante del control interno? Sí, don Mauricio, hace parte del control interno. Recordemos que el control interno va encaminado a cada uno de los procesos y procedimientos de cada una de las áreas. Lo que pasa es que como administradores en propiedad horizontal y como lo pudimos ver a lo largo de la ponencia del día de hoy, el control administrativo esa es herramienta de supervisión de la gestión que realizamos como administradores, eh, como administradores de propiedad horizontal. Nos dice don Leonel por acá que muy de acuerdo con los seguimientos de ciclo corto que apoyen el anual. Me encanta, don Leonel, porque esa es la idea, que en la medida en que nosotros vayamos obteniendo los resultados que requerimos para todos estos aspectos, pues eso nos va a permitir lograr administraciones efectivas, una administración idónea para cada uno de nuestras propiedades horizontales. Bueno, en ese orden de ideas, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber compartido las diapositivas. Se les hará llegar a través de RCI con toda la información correspondiente al tema desarrollado el día de hoy. Doctor Rosso, ¿estábamos conectados por aquí? Espérenme, yo por el interno pregunto, paso a seguir. Segundo, por favor.
Ya va a ingresar nuevamente el doctor Estanislao para saber qué sigue. Ah, ya entró por aquí, creo. Perfecto, Marcela, me había sacado por un par de minutos la plataforma. Excelente ponencia. La idoneidad del administrador frente a una clasificación además de control, ¿no? Y que es extensa y que no la reconoce en el país, y yo creo que en un contexto mucho más amplio, eh, el administrador de condominios también. Entender ese control administrativo bien planteado por Marcela en su ponencia para llevarlo a la práctica y sumado al control operativo, al control contable, al control financiero, al control burocrático que planteaste, que incluye el operativo y otros, y así lograr lo que tanto queremos, la actualización del administrador, una gestión en lo posible realmente enfocada a resultados y consciente de procesos, y a darle de pronto un corte, Marcela, a ese debate que se ha abierto ya hace mucho tiempo respecto de la idoneidad del administrador. ¿Qué es ser idóneo? ¿Cómo se califica la idoneidad? ¿Cuáles son los requisitos de idoneidad? Incluso al momento en el que se llega a esos procesos de selección y se está frente al Consejo de Administración, entendemos y sabemos qué es un administrador idóneo para entrar a evaluarlo y a calificarlo. Entonces miremos que el control interno no solamente es contar en un papel o en papeles con un sistema de control interno indiferente del mecanismo, del sistema. Veíamos que hay una gran cantidad de sistemas todos llevados a control interno, no solamente el MESI, COSO, GP1000, que es la NTC GP1000 y muchísimos otros, sino que realmente conocemos la propiedad horizontal, y eso es uno de los cambios que se debe dar en Colombia, porque se viene generando, permítanme la redundancia, Marcela y auditorio, como si todas las propiedades horizontales fueran iguales en cuanto a presupuesto, tamaño, cultura organizacional, gobierno corporativo, y el repite, 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 maravilloso, pero ya poco eficaz, de la Ley 675 de 2001, en aquellos casos donde el administrador ya tiene 5, 10, 20 años de experiencia. Pues realmente creería yo que la lectura y que la profundización de la ley ya se ha dado y que debemos de generar un cambio teniendo presente el control interno, también una escala de los administradores en el país, Marcela, porque no todos tenemos la misma velocidad de aprehensión o la misma capacidad de asimilar el conocimiento, y de ahí que la parte que el control interno tiene que ver de evaluación de proveedores, de gestión del recurso humano, de gestión del conocimiento, viene fallando, porque no es lo mismo el administrador que acaba de graduarse, yo quiero muchísimo al SENA, y que va a entrar a afrontar ese oficio, a la administradora que lleva 20 o 25 años y que se viene capacitando constantemente, y que los llevemos a los dos y los sentemos en un mismo escenario y les digamos, los vamos a controlar. Esto también hace parte de lo que debemos transmitir, porque nos estamos dando cuenta, y los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, la transmisión oral de las experiencias y de las dificultades que se vienen dando, hay administradores que no les gusta el control, pero también hay consejos de administración que no les gusta el control y arman llave, administrador y consejo, y no permiten que la Asamblea General les controle. Ahí sí. El control contable es necesario, el control financiero es obligatorio,
el control legal, operativo, burocrático, administrativo, operativo, del mantenimiento. Hay una serie muy amplia que se une a ese preventivo, a ese posterior y más. Y tenemos también que ampliar a uno que no es propio de los revisores fiscales, porque me he encontrado con esa falencia que dicen, es que el control interno previo nos corresponde a nosotros. Y resulta que el mismo Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mis amados revisores fiscales, les ha dicho, les está prohibido generar control interno previo. Donde lo hagan ni siquiera pueden firmar estados financieros, ni dictaminarlos. Entonces, la invitación y gracias a esto que se viene generando, yo estoy de verdad muy agradecido y encantado con todos los ponentes, porque la forma como se viene desarrollando este tema ha sido muy alta, ha desbordado las expectativas que yo tenía realmente y se le está aportando a la propiedad horizontal. En el momento que estén los videos, a todos los ponentes, a todos los participantes se les hará llegar. Estudienlo, profundícenlo. El tema de control interno es muy amplio. Ustedes tomarán una determinación de fondo, parte del control interno, la toma de decisiones. ¿Cuál va a ser el medio, el sistema o la mezcla muy bien integrada, teniendo en cuenta esos 5 elementos del control interno y que vamos a llevar a la PH? Parte del cambio, parte de la innovación. Voy a hablar de una disrupción académica y una disrupción pedagógica en propiedad horizontal se viene dando con control interno. Asumámoslo, acabemos debate, mejoremos en conocimiento, eh, ya no debemos avanzar en repetir y repetir la ley 675. Hagamos esa autoevaluación, lo han dicho varios ponentes, ese DOFA, ese seguimiento, esa mejora continua, y que nosotros también como personas y como productos debemos mejorar día a día, así como se debe mejorar en el ámbito de las competencias y de las habilidades, y considero que una de ellas, y que permea, que integra la totalidad de las habilidades del administrador de una propiedad horizontal, es el control interno. Nos va a decir cómo está la entidad, o sea, la propiedad horizontal, cómo está el administrador, nuestro gerente, cómo está el equipo de trabajo, cómo están las finanzas y cómo está todo lo demás que hemos visto frente a la experiencia, frente al compliance, frente a los diferentes tipos de control, frente a la gestión documental y administrativa que se debe tener y que vemos por desconocimiento u otro, porque reparamos solamente que el espacio de la oficina físicamente hablando es muy pequeño, Marcela, pero recordemos que ya la tecnología de las comunicaciones, los archivos digitales, los archivos electrónicos, hacen parte de esto. Antes de irnos al break, a la pausa activa, levantarnos un poco de la silla, separarnos del computador y del celular por unos 10 minuticos, más claro no puede ser la totalidad de los conocimientos, la totalidad de los saberes de propiedad horizontal se integran. La muestra, estas ponencias. Ustedes han encontrado aquí comunicación, han encontrado liderazgo, han encontrado conocimiento, aunque no se les ha mencionado concretamente, una integración, Marcela, y auditorio de habilidades blandas, de habilidades fuertes, de evaluación, de inspección, de vigilancia, de control, el control interno, pero también el control como parte de esos elementos integrales de la función y del objeto administrativo. Planeación, dirección, supervisión. De allí que sea el rótulo del Congreso el administrador de la nueva era, abordar una temática y desarrollarla durante sus 3 días en la mayor cantidad de ámbitos posibles y de traer no solamente a un buen grupo, una buena parte de los mejores exponentes de propiedad horizontal del país, sino también a un grupo de amigos
de quienes he confiado y he aprendido muchísimo de propiedad horizontal. Marcela, muchísimas gracias. Te dejo que despidas, por favor, tu ponencia y nos veríamos dentro de 10 minutos después de la pausa activa. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias y a todas las personas que hacen parte de este congreso virtual, muchísimas gracias. Primero porque todos nosotros vivimos en constante construcción, todos. Esto aquí no está dicho quién sabe más o quién sabe menos, jamás. Sencillamente, creo que todos, y usted lo ha expresado, usted es el que ha estado con todas las personas que hacemos parte de este proceso, y se lo decía yo el día que hicimos el lanzamiento de la agenda, que lograr encontrar caras ya tan conocidas, porque nos encontramos todo el tiempo, y estar inmersos en este tema, para mí es una experiencia maravillosa. Y que usted tocó un solo tema, como es el control interno, desde diferentes áreas, y yo creo que todos, y eso es lo bonito del tema, tratamos de dar lo mejor porque cuando yo quiero transmitir, transmito algo que nos sirva, y así lo ha hecho cada uno de los ponentes. Ya estamos a 3 conferencias de terminar el Congreso. Creo que fue una maratón de control interno bastante interesante, y esto nos lleva, Doc, a entender y a comprender que estos espacios son posibles. Son muy posibles y deben ser frecuentes porque está visto que poco a poco, en la medida en que todos vamos integrándonos, ayer yo me encontraba muchísima gente en Bogotá y la gente me decía, se nos cruzaron los dos. Entonces, el ideal es que este no es el único tema. Se nos viene precisamente por lo mismo que hablábamos, es el administrador de la nueva era. Y créame que todo está cambiando. Yo llevo, a veces en los grupos, un día sentí que me dijo obsoleta. No es eso, es la obsolescencia del proceso. Pero yo creí que me estaba diciendo obsoleta a mí. Y era la modernización, que nos debemos modernizar en nuestros procesos porque son administraciones cambiantes. Y eso es lo que la mente debe abrir al pensamiento y no dejarnos sesgar, porque esa es de verdad, verdad, Doc, la administración de la nueva era. A usted muchísimas gracias y a todos. Ya les manifesté que les estaré haciendo llegar las memorias directamente a RCI, complementando algunas que lo hice verbal, pero lo voy a estructurar en un esquema de esos que ya sabemos sacar con inteligencia artificial, para que nos quede dentro del material que usted le va a hacer llegar a todos los participantes. Muchísimas gracias.